Muy buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, queremos darle la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Mi nombre es Larisa Esteves. Conjuntamente conmigo estará mi compañero Rafael Avendaño en el chat, pues dándole soporte en todo lo que será esta conferencia virtual del día de hoy. Un momentito. El poder de la mujer es innegable. Su facilidad para trabajar en equipo, de relacionarse, su visión para afrontar dificultades y su empatía son cualidades que las convierten en piezas claves para las organizaciones y el entorno social. El mundo ha cambiado y las mujeres se están convirtiendo en punta de lanza para crear mejores empresas u organizaciones, y en nuestro sector no es la diferencia. Es por esto que, como tributo a todas esas mujeres que están en nuestro sector y a propósito de que en este mes de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, nosotros en SECACIER traemos 6 conferencias virtuales los miércoles y jueves de estas primeras 3 semanas de marzo, precisamente a cargo de mujeres comprometidas y motivadas con la misión de agregar valor al desarrollo de nuestro sector eléctrico, que en consecuencia repercute y hace aún más exitoso el mercado global. El día de hoy, como estuvieron viendo en nuestros promocionales, comenzamos con una conferencia que nos llega desde Costa Rica, precisamente donde están nuestras oficinas, y están a cargo de la doctora Mercedes Chacón Vázquez. El tema de hoy, automatización de sistemas. El objetivo es revisar sistemas de control básico, así como técnicas básicas, y estudiar la supervisión y control de sistemas complejos con control de modelado predictivo y escalas. Antes de pasar formalmente con nuestra conferencista del día de hoy, conozcamos un poco de la doctora Chacón. Nuestra conferencista del día de hoy es Mercedes Chacón Vázquez. La doctora Chacón obtuvo su bachillerato con énfasis en electrónica y telecomunicaciones en el 2010 y la licenciatura con énfasis en control electrónico digital en el 2012, ambos en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en la industria privada por 2 años en el diseño y montaje de propuestas técnicas y comerciales de sistemas de control de procesos en la industria del petróleo, gas, minería y energía para clientes en América Latina y Europa. Inmediatamente después inició su carrera académica en la Universidad de Costa Rica. Luego continuó con sus estudios en el extranjero y en el 2017 le otorgaron el título de doctora en filosofía de la Universidad de Strathclyde en Escocia por su trabajo en sistemas de control en red. Sus áreas de interés son el control en redes inalámbricas, modelado y simulación de plantas, automatización, optimización de procesos, sistemas en gran escala y sistemas de seguridad funcional. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad de Costa Rica y trabaja en el Departamento de Automática de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ella es coordinadora del Laboratorio de Automática. Es miembro del CER Lab, Laboratorio de Investigación de Ingeniería de Control. Ha impartido, entre otros, el curso de Sistema de Control para estudiantes de bachillerato en Ingeniería Eléctrica y el curso de Sistemas en Tiempo Discreto para estudiantes de licenciatura de la misma carrera. Además de la docencia, ha trabajado en consultorías y también coordina y colabora en varios proyectos de acción social como Proyección de la Ingeniería Eléctrica, Electrizarte y Mujer en Ingeniería. Además,
Es investigadora principal y asociada de varios proyectos de investigación. Démosle la formal bienvenida a la doctora Mercedes Chacón, quien tiene a su cargo el tema automatización de sistemas. Mercedes, buenos días, bienvenido a esta conferencia virtual. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Es todo un placer por aquí. Voy a acomodar esto aquí. Es todo un placer estar acá em, y poder compartirles un poquitito de lo que trabajamos en la escuela y en la vida, digamos, en remota últimamente, ¿verdad? Pues sin más, voy a compartir por aquí con usted la pantalla. Te confirmo cuando acá la estemos viendo. Ujú. Vamos a ver. Mm, No veo mi pantalla. Un segundo, perdón. Sí, tranquila, Mercedes. La veo aquí, vamos a ver otra vez. Creo que es esta, ¿verdad? Se ve y me faltaría. Colocarla en eh, modo presentación. ¿Cómo la ven ahí? Ahora sí ya la vemos bien, Mercedes. Puedes iniciar y Muy bien, muchísimas gracias. excelente. Entonces, em, bueno, creo que no necesito más presentación. Muchísimas gracias por esa presentación muy, muy detallada. Bueno, yo quería darles como una idea de la agenda de la presentación. Voy a hablar como Larisa les explicó sobre algunos componentes básicos del sistema de control para poder luego entrar en una aplicación más compleja, ¿verdad? Del sistema de control, ya teniendo como estas pequeñas partes cubiertas. Y traía un par de ejemplos de aplicaciones que hemos trabajado en el laboratorio de investigación sobre la aplicación de estos sistemas. Entonces, cualquier pregunta, pues ustedes se la direccionan a Larisa y yo con muchísimo gusto se las puedo resolver. Vamos a iniciar. Em, una definición básica de los sistemas de control. Solo como para recordar que estos sistemas de control tienen ya muchísimos años, son parte de nuestra vida cotidiana, no los notamos todos los días alrededor de nosotras o de nosotros, pero están ahí presentes. Los sistemas de control em, son muy utilizados en industria de procesos, pero también se habla mucho de, digamos, de aplicaciones diarias como los electrodomésticos, de aplicaciones como las- los devices, los dispositivos inteligentes, los vemos en los automóviles, en industria automotriz, lo vemos en industria aeroespacial. Entonces, realmente están en muchas posiciones de nuestra vida cotidiana haciendo su función básica, que es disminuir la intervención de la mano del hombre o de la mujer, ¿verdad? Para que un sistema ya con un algoritmo determinado tome la función y realice, digamos, las acciones que necesitamos, ¿verdad? Generalmente se piensa que son sistemas que actúan por sí solos, sin necesidad de ninguna interacción, pero siempre son sistemas que requieren su monitoreo, ¿verdad? Supervisión y monitoreo, que hoy en día ellos mismos también lo realizan, envían su información de su estado actual, digamos, qué tan, digamos, sano está el dispositivo y pues en la era en la que estamos, esta información se comparte casi que en todo lugar del mundo, ¿verdad? Obviamente con los protocolos de seguridad de la persona que quiere esa información, se comparte en la nube, ¿verdad? Se comparte información en la nube. Hablamos de aplicaciones muy elevadas, también aplicaciones muy básicas, muy, muy sencillas, entonces vamos a cubrir algunos puntos de esos, desde lo básico hasta lo más complejo. Muy bien, entonces por aquí dice que el control está en todas partes, que era justo lo que les decía. Em, Al final de la presentación me gustaría tomar algunos temas
que nos atañen bastante, digamos, en la parte como de Costa Rica y en Centroamérica, de cuáles, digamos, son los sistemas más encontrados y cómo estamos tratando de colaborar en esta área en caso de que este, logremos, como les digo, alguna colaboración con algún proyecto que les interese desarrollar. Muy bien, entonces aquí puse una imagen que es bastante, eh, es como una caricatura, ¿verdad? Es em, la parte jovial que me sale. Aquí lo que estaba tratando era una representación muy, muy, muy gráfica, coloquial de cómo es el sistema de control, como digamos, para que nos quede una imagen mental sencilla y bonita. Se trata de básicamente buscar un proceso. A veces hay que estudiar estos procesos de manera muy em, profunda, porque para poder hacer la ingeniería de control se debe conocer muy bien todas las partes del proceso, qué restricciones hay, si hay restricciones en algunas variables se tienen que incluir cuando se desarrolla el sistema de control, qué componentes ya tienen, si se tiene que comprar todo nuevo. Entonces hay también que investigar de los equipos que tienen o si se tiene que adaptar parte de equipos viejos a equipos nuevos. También se tiene que saber, digamos, si se puede tener un modelo de eso que vamos a controlar, si es un motor, algo simple, si vamos a controlar toda una línea de producción, si vamos a controlar toda una producción de un sistema de energía. Necesitamos saber si ya existen datos, si tenemos datos disponibles, si tenemos que generar pruebas para obtener los datos. Todo eso es parte del proceso. El proceso, como les digo, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Hasta, qué sé yo, hasta la lavadora de la casa, hasta como les decía, un explorador espacial, ¿verdad? Entonces, esa primera parte de meterse en la rama que sea el proceso, si es una rama de, por ejemplo, de ingeniería química, porque es un proceso, digamos, de destilación, o si tenemos que meternos en una rama, digamos, de sistemas de energía, porque es un proceso de energía, de producción o generación de energía eléctrica, eso forma parte también de las habilidades que la ingeniería de control requiere, ¿verdad? Comprender muy bien y analizar muy bien ese sistema. Luego ya las partes vienen un poco más, voy a poner aquí el puntero. Vamos a ver. Aquí por aquello que tenga que hacer alguna anotación. Creo que es este. Ajá, ok, creo que es este por aquello. Entonces, ya venimos a esta otra parte, ¿verdad? Que a la derecha de ese proceso que estábamos viendo tenemos sensores. Y es que, como les decía, dependiendo de lo que estemos haciendo, tenemos que recordar que nuestros sistemas de control son computadoras, ¿verdad? Computadoras con señales digitales, pero todos nuestros procesos son señales continuas, son señales analógicas que debemos convertir. Entonces, no olvidar esa parte que siempre debe haber una adquisición de datos, equipos que adquieran los datos y pues los convierta, ¿verdad? Siempre vamos a estar midiendo por precaución tal vez temperatura o el sistema es medir temperatura. Vamos a estar midiendo velocidades del viento, presión, vamos a estar midiendo variables que son pues reales, ¿verdad? Y luego vamos a tener esa etapa de ese sensor que se encarga pues de obtener esa información y luego vamos a tener que pasarla a una señal digital, ¿verdad? Que es esa parte de convertir em, esa información continua digital para que la computadora lo pueda trabajar. Entonces los sensores por lo general traen un dispositivo transductor para convertir nuestras señales, qué sé yo, de presión a una señal eléctrica. Y el lazo es muy interesante porque una vez que la computadora está monitoreando ya con la información en tiempo real de lo que sucede en el proceso, pues le regresa alguna acción, le dice, dependiendo de cuál sea, digamos, el desempeño que queremos de ese proceso o el estado en el que está y la condición que queremos que alcance, él se toma la tarea de calcular pues el algoritmo matemático que ha desarrollado el ingeniero o la ingeniera y se encarga de enviárselo de nuevo a través de un equipo, que en este caso pues a veces les llamamos actuadores o les llamamos preaccionadores, accionadores o elementos finales de control, que de nuevo toman
en alguna etapa la señal digital de la computadora y la pasan a una señal analógica, porque de nuevo nuestro proceso sigue siendo pues un proceso físico real, entonces le pasamos de nuevo la conversión de la señal digital eléctrica, por ejemplo, a la señal de nuevo, digamos, de presión para controlar el proceso que tenemos. Entonces, ya ese es el panorama general que necesito tener en mente a la hora de hablar de lo que se hace en un sistema de control. Lo que vamos a ir cambiando es pues, qué es lo que estamos controlando, qué son esos sensores, qué son esas computadoras y qué son esos actuadores. Pero ya con esa filosofía en mente, vamos a, aquí, creo que aquí vamos a pasar ya a la parte, digamos, de lo que sería nuestro diseño. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Em, Esta es una revisión de todo lo que tenemos que hacer. Se supone que cuando nos llega el requerimiento, digamos, de un cliente de instalar un sistema de control, tenemos una lista con todas, digamos, las especificaciones técnicas del sistema, ¿verdad? Lo que les decía para poder saber qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan, cuántos equipos tenemos, qué tipo de tecnología se requiere. Entonces, esa lista puede ser a veces simple, muy sencilla y a veces puede ser pues cientos de páginas, ¿verdad? De inclusive de, de planos, ¿verdad? Donde viene toda el diagrama del sistema de control presente, ¿verdad? Los famosos PNDF. Y luego lo que vamos a hacer es de revisar esa información y con capacidad analítica extraer lo que necesitamos y de ahí vamos a determinar pues el tipo, digamos, de control que se necesita, qué tipos de tecnologías se tienen que de agregar, digamos, como los equipos que les hablaba. Y otra parte importante, bueno, lo que les decía, si nosotros tenemos los datos, se puede hacer control basado en los datos y si tenemos la oportunidad de generar modelos, también se puede generar modelos, pero no es realmente crítico, ¿verdad? Tener que generar el modelo depende de cuál sea el tipo de aplicación. Por ejemplo, si estamos haciendo control del estado de baterías, nosotros lo que podemos tener es información, digamos, histórica de las baterías. O si estamos haciendo, por ejemplo, el control, por ejemplo, en los casos de industria petrolera, que se trabaja mucho con tanques, ¿verdad? Entonces, si podemos sacar un modelado del sistema de la tubería y el tanque. Eso depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengamos? Y con eso cambiaríamos lo que sería la parte del diseño del algoritmo de control, porque si pues lo que tenemos son datos, entonces hacemos un algoritmo basado en datos, y si lo que tenemos es un modelo, pues hacemos un algoritmo basado en modelos. Es ciencia o en explicación simple, es un algoritmo matemático, ¿verdad? Se trata de em, resolver ecuaciones matemáticas, resolver problemas que optimizan un modelo matemático em, y eso se implementa, digamos, en nuestro controlador ya físico. Esa implementación, el controlador físico, que es lo que puse aquí como el mundo real, requiere muchos ajustes más, que es la parte difícil muchas veces de la ingeniería de control, es el momento en que se va a hacer, digamos, el comisionamiento del sistema en el proceso real. Uno viene con sus simulaciones, lo ha probado todo en la computadora, lo probó con modelos, con datos que se tenían y funciona muy bien, pero luego viene una de las partes más complejas que es el tiempo, digamos, de implementar, hacer el montaje, hacer las pruebas, validar los resultados y lo que llamamos como un tuneo final, ¿verdad? Que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, esto puede tomar mucho tiempo y dependiendo del tipo de empresa o que estemos tratando, es un momento en que la máquina o la línea de producción o el sistema eléctrico está detenido, entonces puede ser bastante estresante. Tenemos que tomar en cuenta, digamos, la agenda que se dio para realizar toda la implementación, montaje y pruebas y estar pendientes de que si algo no concuerda, digamos, porque por lo general lo que tenemos son datos y modelos, pero no estamos tomando en cuenta muchas particularidades de cada máquina, ¿verdad? De repente hubo algo que no ajustó en el modelo del proceso, entonces eso se tiene que sintonizar, digamos, a mano, se tiene que hacer esa última fina, digámoslo como ese último ajuste fino
para que, qué sé yo, si era una cortadora, ¿verdad? Entonces queda ajustado en la posición que se requiere, ¿verdad? Y es una de muchas, entonces son procesos bastante largos. Y como les decía, bastante también estresantes de lograr que quede ya todo funcionando en los tiempos debidos. Pero bueno, eso cualquier ingeniera, ingeniero eléctrico que haya pasado por un laboratorio está al tanto de que siempre la parte de implementar los diseños pues ya al equipo real y físico es a veces demandante. Y muy bien, nosotros al final, aquí dice que ajustamos resultados, nosotros tenemos índices dependiendo de cuál es la industria que estamos tratando. Ellos nos indican qué índices miden, si decíamos, por ejemplo, calidad de energía, si tenemos que revisar tensiones y tenemos que revisar presiones, por ejemplo, muestras y tenemos que analizar composiciones químicas, entonces hay alguna métrica, ¿verdad? Para poder comparar si se obtuvo o no el resultado que se desea, ¿verdad? Y el producto final es el que requería el cliente. Entonces, en resumen, para nuestro sistema de control, nosotros tenemos que tener en cuenta que se trata de tres etapas principales donde yo tengo que medir mis señales. De alguna manera, con algún tipo de sensor, yo siempre voy a tener que tener información en tiempo real de lo que sucede. Tengo un sistema que es el cerebro, que es este controlador en el que puse el algoritmo matemático que se encarga de hacer la función que haría el ser humano, ¿verdad? Que ya nosotros le diseñamos para que él haga y la parte ya de accionar, ¿verdad? Hacer que el proceso, pues, eh, haga lo que se solicitaba. Y aquí les puse algunas ideas de sensores. Me gusta mucho esta que puse aquí arriba del anemómetro, porque les iba a contar de un ejemplo de control en parques eólicos. Entonces puse esta que me gusta bastante. La idea de los sensores, como les había dicho antes, es, ellos son nuestro medio de saber cómo está el proceso, cómo está funcionando. Entonces, los sensores hoy en día varían mucho en precios, en calidad, ¿verdad? En aplicaciones. Por aquí puse uno chiquitito, que pues es el famoso que se le pone a los Arduinos, ¿verdad? Que no pasa de unos cuantos dólares. Y me ayuda, digamos, por ejemplo, a detectar proximidad. Por ejemplo, se le pone a robots cuando estamos haciendo talleres con niñas y niños. Entonces son simples, tienen poca resolución. O sea, la calidad, digamos, de transferir la señal física, eléctrica, trae pocos datos consigo, no tiene tanta resolución, entonces son más baratos. Pero obviamente que otro tipo de sensores, como los que se usan en los robots de exploración espacial, pues hablamos de miles de dólares en un sensor que sea muy preciso, que tenga muy buena resolución en lo que se está haciendo. Podríamos pensar un ejemplo análogo, por ejemplo, en las cámaras, ¿verdad? Los celulares. Pues entre mejor es esa calidad, ¿verdad? En la toma de esa imagen que queremos, pues más dinero nos cuesta, ¿verdad? Y y aquí hablamos de un celular, pero por ejemplo podríamos hablar, como les decía, un ejemplo de una industria petrolera. Entonces no es solo qué tan bueno se pasa una señal, qué tan buena es la calidad, ¿verdad? Sino que hablamos de ambientes explosivos, peligrosos, o podríamos hablar de unos paneles solares en el desierto, ambientes como, ¿cómo lo podríamos decir? Que son de alguna forma bruscos, ¿verdad? Entonces también deben ponerse sensores con carcasas que los protejan y todo eso vale mucho dinero, ¿verdad? Tienen certificados de protección. Eso fue uno que puse aquí abajo, que por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver que el de la izquierda tiene la pantalla, ¿verdad? Ese es el transmisor. Ahí yo tengo como una interfaz para poder ver la información. El de la derecha es el sensor en sí. Al final él tiene una RTD o una termocupla, que es la que se encarga, digamos, de medir temperatura. Pero no sé si notan la rosca que tiene arriba. Eso da varias vueltas, digamos, para poderlo desenroscar y poder ver, digamos, la conexión. Está muy bien protegido y es porque es una carcasa para protección en ambientes peligrosos, explosivos. Y pues todo eso lo que puede hacer es que pues, el sensor sea
ya no sea de unos 2, 10 o 2, 5, $10, sino que hablemos de miles de dólares, ¿verdad? Y como les puse ahí, pues los sensores, imaginémonos lo que necesitemos, ¿verdad? La variable que necesitemos estar monitoreando, así va a ser pues el tipo de sensor que tengamos. Si estamos midiendo, como dice aquí, velocidad, se le pueden poner los encoders para ver la posición angular o los tacómetros. Si estamos viendo temperatura, pueden ser esas termocuplas. Em, Ahora con esta pandemia también tenemos sensores para composiciones químicas y tenemos que hacer algún tipo de reacción química para medir, digamos, la composición de muestras, por ejemplo, de detección de la enfermedad. Entonces, de todo, ¿verdad? Podemos imaginar un ámbito muy, muy grande. Y de la mano están los actuadores. Entonces, de ahí les voy a hablar de dos muy simples. Por ejemplo, los motores, que es como es esa fuerza, ¿verdad? Mecánica que necesitamos para transferir esa energía al proceso, ¿verdad? Porque el controlador es una computadora, él sí toma la decisión, él sí hace el análisis, pero él no tiene la capacidad de transferir esa energía al proceso real. Entonces, los motores son los actuadores más comunes que encontramos, las válvulas, ¿verdad? Los pistones. eh, Son esos accionadores que logramos que se muevan pues, piezas mecánicas y se convierta la energía de la señal eléctrica que le decimos del controlador, abre o cierra, por ejemplo, enciende o apaga, al movimiento que ocupamos para que esto suceda. Entonces, de nuevo, se encargarán de hacer esa función, ya sea de bombear, de calentar, de pasar o no líquidos o gases, de accionar, por ejemplo, las aspas, etcétera, de un aerogenerador, y así por el estilo. Y también podríamos pensar en aplicaciones más pequeñas, no todo tiene que ser siempre tan grande, tan industrial, ¿verdad? Podríamos pensar de nuevo en el celular, el actuador, tenemos transistores, ¿verdad? Tenemos switches, tenemos un dispositivo muy pequeño que se encarga de con una condición de encender o apagar, se encarga de dejar pasar la corriente o no dejarla pasar, y eso también pues sería un actuador. Y pues ahí está nuestro celular, dependiendo de la función que queramos arrancar, pues sabemos que tenemos un, un, una, un accionar táctil que al final transfiere, digamos, energía a ese circuito y se cierra esa función, digamos, de encender o apagar la cámara, ¿verdad? Y es algo muchísimo más pequeño, pero igual es un accionador o un elemento final de control. Muy bien, entonces ya con esto cubierto, ¿verdad? Ya el lazo de control básico y que es un sistema de control, voy a ahondar pues en los controladores que Larisa les había comentado. Los controladores, em, puede ser como se ve en esta fotografía, ¿verdad? Puede ser un microcontrolador, un microprocesador. Son unidades bastante pequeñas. De nuevo, lo que viene a encarecer, digamos, esos precios son certificados de que esos controles han pasado por todas, digamos, las posibles pruebas em, y soportan o tienen por lo menos los dispositivos alrededor de ellos que los protegen de condiciones también polvo, temperatura peligrosas y además agua, ¿verdad? Dependiendo dónde sea el ambiente que se controle, que se coloque el controlador. A veces pensamos que los controladores siempre están puestos ahí en una oficina y no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les hablaba de cuando se colocan paneles solares en áreas desérticas, el controlador pues está ahí cerca en un panel de control, ¿verdad? Y pues ellos tienen que tener sus paneles y sus carcasas con su protección para ese tipo de ambientes más, digamos, más peligrosos, más riesgosos, más abrasivos, y eso es lo que va en aumento de los precios. Pero si lo vemos dentro, todo lo que tienen es todos nuestros controladores industriales en la calle, en la empresa, en las ruedas de un robot, son chips como este que está aquí, con el cerebro y con el algoritmo matemático cargado, con las funciones y con todo, digamos, la lógica digital, con todos los componentes electrónicos, ¿verdad? De un chip. Y
Ahora, ese tipo, digamos, de controladores también van como por, ¿cómo lo podríamos decir? Por niveles. Entonces, yo puedo tener controladores, digámoslo así, muy básicos, haciendo funciones muy básicas en niveles muy bajos en la jerarquía, digamos, del sistema de control, que, por ejemplo, podemos pensar que son como los operarios, ¿verdad? Los que se encargan de, sí tienen el cerebro, pero se encargan de hacer un lazo de control muy simple, encender y apagar una bomba. Pero luego tenemos niveles más arriba de esa jerarquía en el sistema de control, que bueno, usted por lo general en un sistema no solo tiene una bomba que encender y que apagar, ¿verdad? Sino que, de nuevo, si es todo un sistema de parque eólico, tiene muchos motores que encender y que apagar. Entonces, se trata de que en la siguiente línea podamos supervisar y controlar todo lo que están haciendo los controladores, digamos, más básicos en la línea de abajo, porque yo debería lograr tener un panorama general de todos nuestros procesos y subprocesos y poder optimizarlos para lograr el mejor, digamos, desempeño de todo el sistema global. Pero entonces, eso nos lleva a que, bueno, ¿cuáles son esos controladores? O sea, ¿cuáles son esos tan simples que se ponen y cuáles son esos otros más complejos que tienen toda esta capacidad? Y ahí es donde les iba a comentar eh, sobre los controladores comerciales que se encuentran normalmente, ¿verdad? Que son, por ejemplo, los PLCs, los famosos DCS, los famosos SCADA, ¿verdad? Y los algoritmos básicos que tienen, que son algoritmos básicos de controladores PIDs, de encendido apagado, algún tipo de compensación como una red de compensación, y otros más elevados que son como los controles predictivos, difusos y óptimos. Entonces aquí hay unos ejemplos de un controlador. Por ejemplo, si vemos aquí el del medio, ven, este es un controlador de presión de ABB. Em, lo que quiero que vean más o menos la carátula que tiene este controlador se encarga de darme la información y lo llamamos, es como la interfaz con el usuario, se llaman HMIs. Esa interfaz puede ser así tan pequeña como están dentro del mismo controlador, donde yo puedo ver, bueno, cuál es el estado de las variables en tiempo real. Yo puedo ver, bueno, ahí estamos viendo la presión en tiempo real del equipo que él está controlando. Y estos por lo general van metidos en paneles, como les decía, de control, que es este que está aquí a la derecha. Es un armario, ¿verdad? Es un armario que tiene pues montados sus controladores en racks, que se les llaman, bueno, como estos rieles, ¿verdad? Donde se montan los controladores. Pero vean que también tiene pues su HMI, ¿verdad? Aquí yo puedo ver también una pantalla del proceso, las variables de interés para estar monitoreando, que es algo que se hace normalmente pues en una empresa o una industria. Tenemos que estar monitoreando, digamos, el estado de los dispositivos. Y pues tiene luces, indicadores de alertas, tiene botones de paro, de emergencia. Y aquí hay otro tipo de interfaz que puse aquí como a la izquierda. Esas interfaces pues son muy gráficas, ¿verdad? Tratan como de casi reproducir el sistema que estamos controlando y ahorita vamos a ver otras. Tratan como de reproducir el sistema en esos dibujos que puede ver el operario, el ingeniero, ¿verdad? Y que sea como muy acorde, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se ven como que hay varios tanques, entonces uno piensa, bueno, si es una columna de destilación, por decir algo, entonces pues ahí ponen el gráfico, se puede ver los niveles de cada una de los destilados. Y además se pueden tomar acciones, se pueden cambiar parámetros. No solo es para monitorear, yo también podría cambiar algunos parámetros y esa, como habíamos dicho, ella es esa interfaz entre lo que me está enviando el sistema, que lo está procesando la computadora, me lo está mostrando en una interfaz para el usuario y yo igual puedo cambiar datos para que la computadora los envíe por todo el proceso que pues ya les expliqué. eh, que es así, pues comúnmente como se estaría trabajando, digamos, con los técnicos e ingenieros. Entonces,
Uno de esos niveles más básicos, y es, este no lo puedo dejar de mencionar porque pues, es el que más se usa, ¿verdad? De los niveles básicos de sistemas de control es simplemente encender y apagar, ¿verdad? Entonces encienda el dispositivo para que empiece su operación normal o apáguelo, ¿verdad? Esto pues se le llama normalmente control de encendido apagado o on-off en inglés. Y pues es un poco para que ustedes vean desde dónde empezamos hasta dónde terminamos. Pues control es como muy intuitivo, ¿verdad? Si ustedes necesitan algo, por ejemplo, aquí puse el ejemplo de control de un termostato, ¿verdad? Em, que si yo ocupo una temperatura de 19.5 grados, pues nada más le seteo, ¿verdad? En la interfaz que me suba la temperatura. Ese control que tiene ahí adentro es como se ve en la figura de aquí, en la señal roja. Se enciende y se apaga. Es decir, si la temperatura era mayor a lo que yo requería, pues el controlador lo que hace es apagar para que la temperatura baje, digamos, pensando que ese es el tipo de acción que tiene el sistema. Y pues si se está muy baja, entonces lo vuelvo a encender. Entonces se genera este tipo como de pulsos, ¿verdad? Al final en la señal del controlador y tiene una ventaja. Es tan simple que es muy barato de implementar. Simplemente tenemos que poner un switch que esté cerrando y apagando o cerrando y abriendo más bien, ¿verdad? O el relé, ¿verdad? Que enciende y apague. La desventaja es, pues, que se pasa, a veces se pasa bastante el punto de operación. Entonces, yo siempre les pongo ese ejemplo de las duchas, ¿verdad? Que pues uno la enciende, ¿verdad? Y espera que caliente el agua y de repente se pone demasiado caliente, ¿verdad? Y es ese ejemplo. Pues él está tratando de cuando se pasa, lo vuelve a bajar, si está muy bajo, lo vuelve a encender. No tiene el mejor desempeño del mundo. Por eso, porque es muy simple. No tiene el mejor desempeño, pero sí puede utilizarse en aplicaciones que no lo requieran. Digamos, si no quiero un gran desempeño, si no importa, digamos, que uno se corre y que el agua salga muy caliente, uno la, uno la, uno se mueve y pues ya no se quemó, ¿verdad? Entonces, no habría por qué invertir en un circuito o un algoritmo más caro si la aplicación pues funciona bien con eso, lo suficientemente aceptable. El problema es cuando tenemos sistemas, por ejemplo, generación, que no es aceptable, ¿verdad? Que estemos variando. Por ejemplo, aquí está la señal de salida de la temperatura. Imaginémonos que así está variando nuestro sistema real. Entonces, hay aplicaciones críticas que no pueden ser así. No podemos tener que se me pase la señal con todo esto del valor deseado, porque esto es un gran error, es un pico que digamos que no funciona óptimamente. Y siempre les pongo un ejemplo muy básico, digamos, si hay sistemas en ingeniería de control que se aplican o van para aplicaciones biomédicas, por ejemplo, el control de anestesia en los pacientes, o hay hoy en día también robots que realizan, digamos, ayuda, digamos, en la operación. Entonces no nos podríamos imaginar que de repente se nos pase el nivel o se nos baje el nivel de anestesia, ¿verdad? Como se ve en la figura, ni que tampoco la cortadora sube y baja como si estuviera en un movimiento oscilatorio. Ese es el tipo de aplicaciones críticas en las que un control on-off, que es solo encender y apagar, ya requiere de una actualización a otro tipo de algoritmo más caro. Y ahí es donde nos vamos moviendo cada vez más a sistemas de control más especializados. El control PID es ese siguiente paso, ¿verdad? Aunque los controladores PID son algo súper viejo, ¿verdad? Es algo muy em, simple para explicárselo, digamos, a una persona que no sabe nada de esta área. Su funcionamiento se reduce a que se toma, digamos, 3 parámetros a lo mucho, tal vez un par de parámetros más como para mejorarlo, pero digamos, hablamos de 3 parámetros, en la mayoría de los casos son nada más dos, inclusive a veces es uno, que simplemente se tiene casi que imagínense como que cambiar ahí, ajustar hasta que el proceso funcione como uno quiera. Entonces es bastante utilizado por eso, porque em, matemáticamente no es complejo, se puede enseñar fácilmente, digamos, a una persona que no tiene background de ingeniería y como puse ahí, no solo en la industria,
¿verdad? De hecho, ese número está bajo, el 90% de los lazos usan control PID, sino que se usa pues en muchas cosas en, en tanto como industria, sino como les decía en otro momento, tienen una nave aeroespacial, ustedes ven las ruedas del movimiento de un robot, ustedes ven, ¿qué más les podría decir? El automóvil, el accionamiento del aire acondicionado, del automóvil, las ventanas, todos tienen un tipo de controlador un poco más especializado y crítico, ¿verdad? Que es el tipo de control PID. ¿Y por qué yo digo un poco más especializado y crítico? Bueno, es que estos sí son más precisos. Igual como el de encendido y apagado, usted va a tener una señal de control que va a cambiar dependiendo de lo que requiera el proceso, pero ese pico o esa oscilación que veíamos en la señal de salida se puede ajustar muy bien. Ustedes pueden lograr que no tenga ningún solo sobrepaso, que no se pase. Pueden hacerla que llegue casi tan rápido al valor deseado como ustedes necesiten. Y se puede modificar con algunos otros algoritmos para tener desempeños aún mucho mejores, ¿verdad? Y cuando hablo de desempeños, casi que hablo de que si se requiere que el sistema funcione de un segundo para el otro de una manera diferente, digamos que suba o que baje, que sea más rápido, que sea más lento, casi que se logra en ese segundo que se quiere, ¿verdad? Entonces, y que sea el valor exacto, ¿verdad? Entonces, es esa precisión las que los califica mucho en este tipo de aplicaciones y por eso son tan usados, porque pues no es que sean relativamente gratis, ¿verdad? Porque también pueden ser lazos de control costosos, por lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que simplemente por poner el algoritmo ahí en ese chip y ponerle un encapsulado y pues montarlo y hacer todo el sistema y además garantizar, digamos, al cliente que ese controlador funciona en todas en todos los posibles escenarios, es lo que lo hace pues de miles o cientos de dólares. Pero en realidad la lógica detrás de él, el lazo ese de control PID, pues es tan simple como les digo, de ajustar a lo más tres parámetros que son constantes matemáticas y con eso ya queda el sistema funcionando como se desea, garantizado de que se logra que sea muy preciso con la señal que se requiere, digamos que en cuestión de lo que requiera el cliente o la máquina o el equipo, ya se llegó al valor deseado del sistema. Entonces, esos PIDs siguen estando en ese nivel bajo que les decía de la arquitectura del sistema de control. Ellos están en ese nivel bajo controlando un motor, controlando una válvula. em, en este ejemplo, como está en la producción aquí automotriz, entonces está controlando la posición de cada robot y pues hay más de uno, ¿verdad? Puesto que ese brazo robótico que tenemos ahí se mueve en diferentes ángulos, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, tiene movimiento también angular y cada uno de ellos pues tiene un motor y cada uno de ellos lo controla un PID. Entonces no lo imaginamos así. Por cada salida que yo necesito, cada movimiento que hace el brazo, voy a tener que ponerle un PID y se hace un lazo para ese movimiento, ¿verdad? Él va a tener su sensor para ese movimiento, va a tener su actuador para ese movimiento y su cerebro para ese movimiento. Pero ya pueden imaginarse cuántos miles de lazos voy a ocupar, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de control. Si aquí apenas estamos viendo una parte de la línea de producción y ya ahí ya vemos varios brazos robóticos y cada uno por dentro tiene varios lazos de control. Entonces sí, hablamos de muchísimas entradas y salidas y de muchísimos ajustes de controladores. Y eso me lleva a la siguiente parte. em, ¿Dónde se meten esos lazos de controladores? Pues se meten en controladores, por ejemplo, PLCs, hay otros que se le llaman PAC, se meten en los DCS, ¿verdad? Y lo que va a diferenciar este tipo, si es PLC, si es PAC, si es DCS, es básicamente cuánta es esa cantidad de señales que podemos manejar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la aplicación, si estamos hablando de miles de señales, por lo general hablamos de sistemas DCS que son más grandes. Si estamos hablando de sistemas más reducidos, por lo general estamos hablando de PLCs o podría ser que PACs. Les voy a decir la verdad, hoy en día, porque digamos hace muchos años era muy común que, bueno, el PLC era algo bastante básico y pues
era muy claro cuando se ponía un PLC o un PAC o un DCS. Hoy en día, con el avance y la reducción, digamos, de los costos en la tecnología, pues a un PLC se le ponen muchas cosas que antes no tenía, ¿verdad? Entonces, de repente, al final voy a tratar como ir haciendo esa diferenciación en todos ellos. Pero entonces ya estamos como en una etapa que vamos subiendo un poco más, ¿verdad? Entonces, em, ya sabemos que adentro puede tener un algoritmo tan simple como encender o apagar, o puede tener algo como un controlador PID y va a ir metido, ¿verdad?, en este tipo de controladores. Entonces, el PLC es uno de los más utilizados en automatización industrial, pero también, por ejemplo, tenemos PLCs por ejemplo, dentro de una turbina eólica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de estos? La idea es ponerles, digamos, el algoritmo matemático. Yo le puedo poner el PID o los puedo poner a hacer funciones definidas por el usuario, el cliente o lo que se requiere, ¿verdad? En este caso les puse un ejemplo aquí. No sé si observan de estas líneas que tengo como unas líneas horizontales, ¿verdad? Y en el medio hay como unos actuadores y al final hay como unas bobinas. Entonces, la idea de estos PLCs es hacer una lógica fácil, que es casi una lógica booleana de unos y ceros, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener etapas en una línea de producción, por ejemplo, voy a tener que arrancar la banda transportadora, voy a tener que arrancar el motor para hacer el corte de la pieza, o voy a tener que arrancar la mano del robot, igual otro motor para colocar otra pieza, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esa línea de producción, vamos a ir teniendo, bueno, cuando llegamos a este estado del producto, se tiene que hacer tal función. En el siguiente estado del producto se tiene que hacer otra función. Entonces, básicamente los PLC son muy buenos para esto, que ellos dicen, bueno, em, cuando tengo una condición, en la primera etapa, digamos aquí en la etapa cero, cuando tengo una condición que se cumple, digamos que eso es como si se cerrara la alimentación de ese circuito. Entonces esta línea se cierra y se enciende, digamos, la bobina que está al final. Entonces, digamos que ese sería el primer motor que arranca la banda. En la siguiente etapa, si se cumple una condición, o sea, si digamos, si teníamos una cámara, ¿verdad? Y estábamos observando si ya llegaba el producto, la banda se estaba moviendo y los está desplazando. Entonces, se cumple la condición que, digamos, la cámara detecta que ya llega, por ejemplo, el producto. Entonces, se cierra esa segunda condición y pasa a hacer otra función. Y se puede hacer todas las lógicas que se requieran, digamos, para pararlo en caso de emergencia o si se debe cumplir una segunda condición, se pueden hacer como is lógicas, ¿verdad? Yo podría poner otro aquí a la par de otro contactor para que entonces no solo sea una condición, sino que sean dos condiciones, o puedo hacerlo tan complejo como lo requiera el sistema. Y como les decía, también puede ser así, digamos que yo le tengo funciones simples, ¿verdad? Encendido y apagado. Esos PLC se conectan al actuador y enciende y apaga las bombas. O yo también le puedo hacer una descripción de funciones más definidas por el usuario, ¿verdad? Inclusive también se les pueden poner los algoritmos PID, ¿verdad? Se le pueden poner a un PLC. Muy bien. Bueno, aquí les puse una foto que este era uno de los que tenemos en laboratorio. Este está un poco viejito, pero em, es un controlador lógico programable, un PLC de Siemens. em, y les quería como poner esa parte, pero creo que aquí yo puse una foto, ajá, de uno más actualizado. Este es como de los últimos, de la última generación que también estamos usando en el laboratorio. Y pues ahí les quería como mostrar un poco esa parte de la implementación, cómo se ve en un panel de control en la vida real, ¿verdad? O bueno, si es algo más pequeño, por ejemplo, como les decía, si está metido dentro de una turbina eólica, pues no necesariamente se vería así la disposición, ¿verdad? Pero por lo general se trata de un riel, que es este que les decía, este es un DIN riel, ¿verdad? O un montaje se hace en este tipo de rieles. Entonces tiene esta abertura aquí el controlador para poderlos meter y observen que es bastante compacto.
aquí mismo se le pone la alimentación, aquí mismo tiene una pequeña interfaz HMI para que el usuario pueda controlar o pueda monitorear los datos que se están mandando. Tiene conexión Ethernet, es decir, va conectado directo a la computadora. También hay unos módulos, por ejemplo, estos son módulos extra que tiene aquí abajo. Hay otros módulos que se le ponen para comunicación por radio. Todo eso va encareciendo el sistema, pero en general los PLCs pueden andar por los miles de dólares, pero digamos $1,000, $2,000 podríamos comprar estos tipos de controladores. Em, Tiene memoria expandible, podemos cambiar un PLC, yo lo puedo programar y eso sí debe quedar muy claro. Yo lo puedo programar desde la interfaz, ¿verdad? Eh, el ingeniero puede cambiar los parámetros, como les había dicho. Ya eso por lo general queda programado. Una vez que se hace un comisionamiento y un sistema de control, por lo general ya queda programado. Hay gente o empresas que lo dejan casi como llave para que ellos mismos tengan que hacer el mantenimiento, ¿verdad? Entonces los tengan que llamar a ellos para venir a hacer los cambios y otros que no, sino que quedan abiertos, que el mismo ingeniero recibe los cursos de capacitación del uso del software y ellos mismos pueden cambiarlo, ¿verdad? Que es lo más saludable, por supuesto. Em, pero entonces eso también tiene como unos botoncillos ahí porque yo también podría hacer ajustes manuales en el mismo elemento, ¿verdad? De los parámetros, que obviamente no es lo deseado. Entonces, por lo general, estos están en esos paneles de control con llave, porque la llave pues lo debería manejar este, la persona apropiada, ¿verdad? Y no debería venir a cambiar los parámetros sin conocimiento previo. Igual, estos tienen algunas funciones que sí tienen contraseña, ¿verdad? Entonces, dependiendo del proceso crítico que estén manejando, pues también están protegidos, ¿verdad? Con contraseñas y no cualquiera tiene el acceso a ese nivel crítico de control. Y bueno, por aquí uno alambra lo que necesite, ¿verdad? Son conexiones. Esto es algo interesante del PLC, porque yo les había dicho que él tiene que pues hacer una conexión pues con la bomba o una conexión con la válvula o el motor, que es el que hace girar, ¿verdad? Y aquí em, puse como unas imágenes, ¿verdad? Entonces esto va alambrado, es cable, ¿verdad? Va alambrado, tiene varios módulos de comunicación, pueden ser protocolos industriales dependiendo del equipo. Em, Qué sé yo, si tenemos bombas, motores, sensores, luces, ¿verdad? Yo puedo alambrar todo esto, puede ser agregarle una interfaz para también comunicarse dependiendo del protocolo de comunicación que tenga el equipo, ¿verdad? Eso es una ventaja de los PLCs que son muy abiertos en los protocolos de comunicación, que tal vez le hace más gracia, digamos, al sector, porque yo puedo utilizar no solo el Ethernet, sino que puedo utilizar directamente un protocolo, por ejemplo, un Modbus para conectarme, digamos, al equipo que yo necesito. Y eso es bueno porque no tengo que pagar, digamos, no tengo que pagar por protocolos especializados o producidos por el fabricante, ¿verdad? Que eso significaría más dinero y encarecería más, porque si luego traigo otra pieza, otro tipo de equipo y lo quiero conectar, pues ya no se hablan entre ellos, no tienen la misma interfaz de comunicación, entonces de nuevo tendría que invertir en el acople entre uno y otro, ¿verdad? O tendría que solo seguirle comprando al mismo proveedor los equipos para poder comunicar todo con mi sistema. Entonces, esa es una de las razones por las que los PLCs, por ejemplo, son más deseados que los DCS. Esa apertura que tienen los sistemas o los protocolos de comunicación que se puede usar. Aquí les iba a hablar un poco de la programación, pero creo que voy a brincarme eso. Ya más o menos les hablé. Hay muchas formas de programar los PLCs, pero esas líneas horizontales con los contactores y las bobinas de la forma más gráfica, fácil, sencillo, intuitivo, ¿verdad? Entonces es una de las que más se usa. Ahora voy a ir con el siguiente, que es el SCADA. Entonces ya ahora sí que saltamos. Ahora sí que ya abajo se quedaron los PLCs o los packs con los PIDs, ¿verdad? O el control de encendido apagado se quedó en esa línea abajo. Y ahora sí estoy en la línea superior de control, que era lo que les decía que yo voy a necesitar
un controlador que esté viendo todo. Entonces les había hablado de que cada PLC puede tener un PID o muchos PIDs dentro, ¿verdad? Y controlar muchos equipos pequeñitos, muchas funciones específicas, pero yo tengo miles de esos dentro de un sistema de control, entonces, o cientos. Yo tengo arriba un sistema que se encarga de supervisarlos a todos para buscar el mejor comportamiento, digamos, global. Y pues el SCADA, el nombre en inglés, bueno, aquí la traducción es supervisión, control y adquisición de datos, entonces vemos que es un acrónimo y el nombre por sí solo nos dice bastante, ¿verdad? Ya él nos dice bastante de lo que está haciendo. Entonces, básicamente se encarga, el SCADA es el cerebro que se encarga de tener o adquirir toda la información en tiempo real de lo que está pasando en el proceso a través de los sensores, ¿verdad? Que ya tiene conectados y los despliega de nuevo en una interfaz. Entonces, de nuevo, nosotros vamos, bueno, del sensor, la bomba, todos ellos se conectan al PLC, pasan al HDMI, pasan a nuestra computadora y aquí nosotros vemos en tiempo real lo que está pasando con el proceso. También genera alertas, ¿verdad? Yo puedo tener alertas de mantenimiento o de emergencia. Imagínense que es una copia gráfica del proceso que están controlando en una computadora. Por dentro está toda la programación que se está haciendo para que funcione cada lazo de control, para que se comunique y además pues tiene los algoritmos que hablamos de control. Algo muy importante, los scabs, pues no solo están adquiriendo datos y yo puedo hacer control y supervisar, sino que también guardan históricos. Yo puedo tener históricos de años, meses, días, minutos, ¿verdad? Y toda esa información es importante. Entonces las vamos almacenando para mejorar nuestro proceso. Es cuestión de un análisis continuo en los datos para estar viendo qué es lo que está pasando, en qué momento se está pasando y cómo se puede mejorar en caso, digamos, que se detecte un desempeño más bajo del que uno quisiera. Y yo pues les iba a enseñar este ejemplo esta sería como la parte visual del SCADA, que es un proyecto que implementamos eh, ya casi 2 años. Por ejemplo, se trataba de una empresa distribuidora y nos contaban, bueno, ellos pues tenían varios circuitos, ¿verdad? Que les proveían el servicio eléctrico, incluyendo circuitos con zonas francas industriales grandes e importantes en el país. Entonces nos contaban que pues generalmente habían varias quejas, digamos, de la calidad del servicio eléctrico por fallas, ¿verdad? Constantes fallas y obviamente la industria o la empresa pues se queda sin electricidad y pues es todo un batch de producción perdido. Y querían mejorar esta calidad a través de automatización. Y la automatización que estaban usando era a través de la compra de reconectores. La idea principal es, pues, estos dispositivos con un comando de potencia se encargan, digamos, de reconectar o recerrar, por decirlo así, o de volver a cerrar el ramal, ¿verdad? El ramal que pues, va en mediana tensión, por lo general se colocan en postes, ¿verdad? Y la ventaja es que no tienen que mandar, digamos, a una cuadrilla a localizar la falla, digamos, donde se abrió el circuito y arreglarlo, que en algunas ocasiones nos decían que pues no todos los puntos de falla estaban localizados específicamente, entonces les tomaba un tiempo a la cuadrilla llegar al punto de falla y pues un tiempo en ¿cómo se llama? En arreglar el problema. Entonces, que ellos estaban invirtiendo en cómo hacer el sistema automatizado de reconexión en casos de falla. Entonces, se trataba de buscar muy bien cuáles son, digamos, los ramales críticos, instalar en esos puntos estos equipos, que son equipos de control muy especializados, traen cualquier tipo de comunicación que se les pueda ocurrir. Por lo general, pues Ethernet es lo que más utilizamos, como les contaba, y se conectan al SCADA, ¿verdad? Entonces, directamente en el SCADA le podemos decir, ok, en este punto, si hay un error o hay una falla, vamos a conectar este reconector automático y él se va a encargar de hacer la transferencia automática sin necesidad de enviar, digamos, al equipo de soporte.
Y pues fue bastante interesante. Entonces aquí les puse un ejemplo de donde esto sería una interfaz gráfica que se utiliza del SCADA. Aquí estarían todos los circuitos, digamos, que se estaban viendo en ese momento. Y la interfaz pues se encargaba em, también de agregar ese elemento extra, que es el que estamos agregando de nuestro reconectador. Y aquí tiene esa función que les decía del loop automático. Entonces, se configura, perdón, el reconectador, se posiciona, digamos, dentro del ramal, que es en el que queremos, digamos, que actúe, y se le deja funcionando automáticamente para que él haga la reconexión automática en caso de falla. Y se trata de poner la ruta alternativa para reconectar, digamos, el servicio eléctrico en caso, a veces se conectan dos, ¿verdad? En caso de que falle uno para que funcione el otro. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, lo que les decía, que reducíamos la cantidad, digamos, de tiempo en reconectar después de una falla, dábamos una ruta alterna para, digamos, para cerrar el ramal y esto queda funcionando, digamos, automatizado. Hay que darle, como habíamos dicho, como lo decía el nombre, a esto siempre hay que darle supervisión, ¿verdad? Siempre vamos a tener, como lo habíamos visto en la figura del puro inicio, vamos a tener a los técnicos, a los ingenieros siempre sentados en la sala de control, constantemente revisando lo que está haciendo el sistema. Es decir, aunque está automatizado, cuando entra la falla, ellos siempre se van a dar cuenta, van a cerciorarse que el equipo automatizado hiciera la función que se tenía que realizar, ¿verdad? Y bueno, el último que tanto les había contado, el del control distribuido, em, este es el último que les contaba. El control distribuido es muy parecido en el nivel, digamos, en que se encuentra con el SCADA. Em, la diferencia es que podemos trabajar con muchísimas más señales. Entonces, por ejemplo, este es un sistema de control distribuido en que tengo, digamos, controladores. Estos tipos de controladores pueden trabajar con miles de señales. Perdón, pueden trabajar con miles de señales. A diferencia, digamos, de los PLCs. Entonces yo puedo tener miles de lazos de control ahí conectados y hasta puedo hacer ampliaciones, ¿verdad? Esto que está aquí son las tarjetas con que se conectan o se alambran todos los dispositivos de campo que ya habíamos hablado, los sensores, los actuadores. Y otra cosa muy singular que no tiene, digamos, los SCADAs o los PLCs son los sistemas de seguridad, que es este que está aquí a la derecha amarillo. Es más común encontrar en DCS, en los sistemas de control distribuido, sistemas de seguridad. Porque no solo hay un lazo de control haciendo las funciones de cerrar y apagar, sino que hay un lazo paralelo que se encarga de válvulas de seguridad. Es decir, es una protección adicional. No solo está la válvula que deja pasar, digamos, el gas, sino que hay otras válvulas que en caso de falla de la válvula principal, ellas también deberían estar protegiendo que se cierre, digamos, la alimentación del gas para que no haya una explosión. Y es mucho más común encontrar este tipo de redundancia en seguridad en los DCS, que son los sistemas de control distribuido. En cuanto a lo demás, es muy parecido, tiene su interfaz, tiene sus tarjetas para adquirir los datos. Y yo diría que otra diferencia importante es que, digamos, a diferencia de los PLCs o los SCADAs, estas tarjetas para introducir los datos y las HMIs ya las trae el sistema. Digamos, se vende como un todo, ¿verdad? Y eso puede ser particularmente bueno o malo porque, pues como les decía, de repente ellos tienen su propio protocolo ya estricto de la compañía y hay que comprar, ¿verdad? Hay que comprar para poder utilizar ese, hay que pagarlo. No como los PLCs que pues tienen muchos abiertos, entonces podemos usar cualquiera de esos. Pero la desventaja, como les digo, es que en los PLCs estos no vienen incluidos. Hay que comprarlos. Si ocupan, qué sé yo, si el SCADA ocupa conectarle los PLCs, conectarle la instrumentación,
por lo general es aparte, ¿verdad? Eso no viene, usted tiene que comprárselo. En cambio aquí vean que el controlador viene y también tiene todas sus tarjetas, ¿verdad? Entonces el mismo controlador recibe todas las señales, no necesita, digamos, como ponerle un PLC, a menos que el cliente quiera dejárselo, ¿verdad? A veces el cliente tiene su PLC y ellos se lo quieren dejar. Entonces hay que hacerle una interfaz para comunicarse con el PLC. Y pues así es como se ve un salón de control. Así es como se ven los paneles, digamos, en el área destinado para guardar todos los paneles de control. Y por aquí tengo el dibujo, ¿verdad? De la instrumentación. Es una válvula para anticavitación. Aquí tenemos instrumentación, pues que va alambrada con Ethernet, que va aquí a los paneles de control, donde están todos los controladores. Y de nuevo va alambrado, digamos, a la computadora. A veces puede ser también inalámbrico, puede ser con comunicación Wi-Fi. Aquí les iba a enseñar de cómo se ve un sistema, digamos, de DSS, donde se conecta, digamos, un PID, em, donde se conecta un PID, perdón, me fui con una preguntilla que salió ahí, que así es como se vería, digamos, ustedes tienen un bloque donde cambian los parámetros, por ejemplo, el PID, es decir, dentro del control distribuido se coloca, digamos, ese lazo de control. Entonces, este apenas sería el cuadro para una variable, para encender y apagar un motor. Entonces, aquí estaría el lazo del control PID. La entrada a ese control, pues, sería la variable a controlar y la salida, digamos, sería ese accionar para encender o apagar ese motor. Y pues hay una interfaz gráfica que aquí, digamos, la idea es que el usuario pueda ver como una representación del proceso. Entonces se pueden ver las variables que miden los sensores, se puede ver en tiempo real la temperatura, digamos 51, 23 grados. Y eso se puede pues mejorar muchísimo más y poner pues todas las variables que necesitemos, todos los gráficos que necesitemos. Y como les decía, un DCS puede tener miles de lazos de control PID, ¿verdad? Entonces, es un control distribuido muchísimo más grande, ¿verdad? Porque estamos hablando, bueno, tengo controladores para todos esos motores, pero el DCS los centraliza ahí, ¿verdad? Ahí los tiene, ahí llegan todas las señales, ahí él resuelve todas las acciones en cada lazo de control. Y bueno, este es el ejemplo como con el que quería amarrar todo lo que aprendimos. Entonces, básicamente es un proyecto de turbinas eólicas que estábamos tratando de usar un tipo de control más avanzado, que es el MPC, que es el control predictivo. Entonces, MPC es muchísimo más complejo que un PID, ¿verdad? No se puede poner un PLC, por ejemplo, sino que ya se pone un sistema como un DCS, ¿verdad? Como un sistema de control distribuido. Son muy caros, no es normal encontrarlos, digamos, en industrias, empresas, y son muy óptimos, son muy óptimos. Entonces, por eso se paga, digamos. En este ejemplo se puede ver, pues la idea era que hay un campo, digamos, para entrar, digamos, en lo que es la generación eólica. Aquí teníamos datos del Plan Nacional de Energía, entonces estábamos hablando del crecimiento que se podía tener en los próximos años y, y la capacidad instalada, digamos, que se tenía en la actualidad a nivel mundial, que también, digamos, aquí hay una rayita, una franja pequeña, es para, digamos, los que están instalados em, no en tierra, sino, digamos, en el mar, en el océano. Entonces, vemos que la capacidad es muy grande y ha ido creciendo constante, ¿verdad? Entonces, em, nos preguntamos cómo estaba este funcionamiento, cuáles eran los problemas, y el proyecto nace para tratar de mejorar un poco el asunto de disminuir los costos de la operación, porque pues han ido reduciéndose conforme pasan los años, ¿verdad? Cada vez se requiere más la entrada de energías renovables, pero siempre los costos tal vez son un poco más bajos que los de los paneles solares, pero siguen siendo muchísimo más altos que lo que se genera en comparación con otras fuentes renovables. Y pues ahí nos dimos a la tarea de estudiar un poco sobre cómo funciona esto. Entonces les iba a contar con este ejemplo todo lo que hemos visto. La turbina, pues se estudiaban turbinas pues verticales.
Aquí tengo un ejemplo de dónde está, bueno, las aspas, tenemos la nacelle, donde tenemos adentro, pues, el generador, ¿cómo se llama? El drivetrain, ¿verdad? El tren de transmisión. Y adentro de esto tenemos un PLC, ¿verdad? Que el PLC es, de nuevo, el que recibe la señal desde el centro de control de qué debe hacer, ¿verdad? Y él se encarga, digamos, del accionar de las partes mecánicas a través de su conexión, pues, con los motores. Y entonces hay varias turbinas y todas pues están conectadas entre sí. Entonces, dependiendo de las distancias, por lo general lo que estamos hablando, bueno, de ellas baja una señal Ethernet acompañada pues obviamente de la energía de la alimentación, el cable, digamos, de alimentación. Y dependiendo de las distancias, pues viajan en fibra óptica hasta donde esté, digamos, el panel. Hay unos proyectos que viajan también usando em, em, comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, esto ya es muy especializado en países desarrollados, pero también, digamos, se puede dar el caso. Y quería que viéramos eso, que pues ahí estaba el PLC, que por dentro está haciendo la función de encendido y apagado, pero por fuera, digamos, en esta otra capa, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos la capa de la parte de energía eléctrica, aquí tenemos la parte en que se adquieren datos, aquí están todos los sensores, están los sensores posicionados en la torre de la turbina para medir los movimientos. Hay sensores en las aspas, hay sensores de los que les contaba de los anemómetros para ver la velocidad del viento. Y toda esa información se recolecta en campo, ¿verdad? Se envía eh, a través de una capa de comunicación, ¿verdad? A nuestro sistema, digamos, aquí arriba, que es digamos, centro de control y le llega, digamos, a un sistema SCADA. Entonces, de nuevo, aquí estamos monitoreando lo que pasa en todo, no solo en las turbinas, porque, por ejemplo, por aquí hay otra estación meteorológica, pero igual está enviando la información al SCADA. Y pues lo que nosotros quisimos estudiar con esto fue cómo podíamos hacer que el control aquí de la escada fuera más óptimo. Entonces pensábamos en, bueno, cada uno de estos PLCs pues tiene ahí un algoritmo de PID para controlar cada turbina y pues aquí tenemos un sistema con cada turbina con su propio cerebro. Pero arriba, en el SCADA, debería haber un cerebro más grande, que es el que se encarga de tomar una decisión global por todas ellas. Entonces, si está la referencia que se debe producir tanta energía en ese día, entonces, ¿cuál es la distribución que se le debe dar, digamos, a lo que produzca cada turbina? Se tiene que leer cómo está el nivel del viento, la velocidad del viento y las condiciones meteorológicas y tomar esas decisiones. Entonces, el proyecto proponía, bueno, los PIDs en realidad son controladores, como dijimos, bastante simples, pero no son los más complejos que hay. Hablábamos de que era sintonizar 3 parámetros y 3 constantes. El MPC era un tipo de controlador que se sugirió porque ofrece mejor rendimiento, es muchísimo más preciso, más óptimo. Y se pensó, bueno, ¿qué pasa si podríamos mejorar el desempeño completo, digamos, del parque eólico si utilizamos un controlador de tipo MPC? Y MPC es control predictivo basado en un modelo. Entonces, lo que hace es tomar valores de datos de mi turbina y con estos datos trato de optimizar la mejor señal posible de control pese a la condición del viento, pese a, digamos, a las condiciones de la turbina en sí, para mantener el nivel de potencia deseado, digamos, en todo momento. Y es bastante interesante porque requiere hacer una predicción, ¿verdad? Entonces, eso es un poco extraño a veces, cómo es que predecimos el futuro, pero realmente lo que hace es que basado en un modelo, se toma, se hace, digamos, una regresión de cuáles serían los posibles señales de salida para un, digamos, posible valor deseado en el futuro y se utiliza lo que nosotros llamamos como un proceso o un problema de optimización. Un problema de optimización, digamos, encontrar el mínimo para que el error, digamos, entre lo que se desea y lo que se tiene siempre sea el mejor. Entonces, pensémoslo así, es un proceso que trata de tener todas las restricciones físicas
de la turbina, digamos, el máximo voltaje que puede producir, el mínimo que puede producir, los cambios mínimos que se tienen que dar, y él toma toda esa información, la procesa matemáticamente hasta encontrar un mínimo óptimo, que es el que garantiza que siempre se está produciendo lo que me está mandando, digamos, el sistema SCADA, ¿verdad? Esa referencia que se quiere poner. Encontramos que pues funciona bastante bien, depende mucho, ¿verdad? De la perturbación, digamos, de cuánto es la velocidad del viento, si es muy baja, si es muy alta. em, es muchísimo más óptimo que el PE. Ahora, de que si se pueda o no utilizar, depende mucho de los costos, como les dije originalmente, son muy, muy, muy caros. Em, este, es común encontrarlos, digamos, en esas líneas altas de supervisión de todo el sistema de control, pero inclusive en los países desarrollados, para las turbinas eólicas es algo que se está explorando, ¿verdad? Por el tema de costos. Ya no solo tener que cambiar parámetros, sino que tener una computadora que esté tomando todos estos valores en tiempo real y los esté calculando, es algo que es muy, muy costoso. Y pues ya para cerrar, yo les iba a comentar que no siempre es suficiente con esto, ¿verdad? No siempre es suficiente con el PID, con el MPC. A veces hay que combinarlos. Entonces uno encuentra, por ejemplo, PIDs que utilizan control difuso, control neuronal, em, que utilizan control prealimentado. Es decir, se combinan muchas cosas para lograr, digamos, cada vez más ir mejorando los sistemas. Entonces, es muy común que aunque el desempeño de esos PIDs es bastante preciso, bastante bueno, se combine con otras técnicas más avanzadas, como estos algoritmos, por ejemplo, neuronales, que pues son muy comunes o de mucho desarrollo, muy de moda en los últimos años, para mejorar aún más el desempeño de los controladores. Y pues yo les puse ahí que son tipos de cursos que se dan en la escuela y, y que si en algún momento estuvieran interesados, pues en la escuela también tenemos cursos de control automático, automatización de sistemas, inclusive creo que mi colega también alguna vez, Gustavo Valverde, les ha comentado sobre las técnicas para modelado para sistemas de potencia. Y sin más, eso es lo que les tenía, digamos, que compartir hoy, un poquitito, digamos, de lo que hacemos. Y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Mercedes, por desde el día uno, cuando te hicimos la invitación, estar totalmente dispuesta a estar con nosotros el día de hoy. Quiero exhortar a que nos Ok. sigan haciendo llegar las preguntas a través del chat. Ahora yo quiero ceder la palabra a, bueno, o agregar a lo que es esta parte de preguntas y respuestas a mi compañero Rafael Avendaño. Él ahora se une a lo que es este webinar para moderar un poco precisamente el tiempo de preguntas y respuestas. Rafa, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Larisa. Muy buenos días, Mercedes, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente el tema de automatización y el tema de control es muy importante en el sector eléctrico. Como ustedes bien lo saben, hay diferentes áreas de negocio en donde sin esto podría hacerse todavía más difícil de controlar el sistema de potencia. Y ahora, con el impacto del COVID-19, pues vimos la gran ventaja, las gran facilidades que eso nos puede traer. Y de ahí yo quisiera traerles una pregunta, y más que todo hacia Mercedes y conocer el punto de vista de ella. Siendo estos sistemas de control necesarios para mantener las operaciones dentro del sector, ¿cuál es su valoración dada la pandemia del COVID-19? ¿Funcionaron adecuadamente? ¿Cuál fue su desempeño? Tomando en consideración que muchos ingenieros estaban desde sus casas haciendo teletrabajo. Muy bien. Em, bueno, vamos a ver. El principal componente, digamos, o la filosofía principal es que la intervención humana sea mínima, ¿verdad? Entonces, el automatizar reduce mucho esa necesidad de que haya un operador en la planta.
pero como lo vimos en las interfaces entre humano y máquina, siempre se tiene que estar monitoreando. Entonces, en la industria no se para, ¿verdad? Es 24/7, o sea, los roles de trabajo son las 3 jornadas, ¿verdad? Para cubrir noche, día y mañana, noche, día y tarde. Entonces, ahí no se puede, digamos, siempre tienen que estar los operadores todo el día, ¿verdad? En sus turnos, dándole la supervisión. Más que todo, bueno, por ejemplo, en nuestra industria, pues las fallas por equipos ya más obsoletos, ¿verdad? Son constantes, ¿verdad? Y como les decía, cuando estábamos haciendo el comisionamiento de un sistema de control, es bastante estresante el tiempo de falla y las pérdidas en producción. Entonces, ellos sí tienen que estar ahí, porque si esa máquina dejó de funcionar y se están perdiendo cientos de dólares por cada minuto que está sin funcionar toda la línea de producción, este, no importa si hay pandemia o no hay pandemia, ¿verdad? Ahí tienen que seguirse los protocolos de seguridad y se tiene que poner la máquina a funcionar de nuevo. Y pues como les decía con el caso de la empresa distribuidora, es, es una gran ventaja el que, por ejemplo, estuvieran los reconectores, ¿verdad? Porque pues ahí ya no se ocupa una cuadrilla bajando a buscar la falla, sino que con la transferencia automática en el SCADA se volvía a reconectar el circuito. Entonces, más bien esos son el tipo de cosas que benefician el estar automatizado, el que no se requiere una persona en sitio. Y hay otros tipos de cosas que no mencioné de automatización, que son la automatización de servicios, que por ejemplo empresas grandes como Intel realizan. Mucho con esto último que mencioné, que son los sistemas o los algoritmos inteligentes, ¿verdad? Artificiales que pues, se trabaja remotamente sin ningún problema, ¿verdad? Se trata de automatizar de nuevo utilizando un algoritmo matemático como las redes neuronales y ella se encarga, digamos, de automatizar los servicios remotamente, se suben a la nube. Los equipos de ahora casi todos vienen con una función, obviamente más caros, pero vienen con una función para conectarse a la nube. Entonces eso mejora mucho el trabajo desde casa. Muchísimas gracias, Mercedes. Aprovecho este momento para este, indicarles que si quieren participar al micrófono es completamente posible, nada más nos lo hacen saber por medio del chat o levantan la mano y con gusto les concedemos la palabra. También anunciarles que durante este mes de marzo vamos a tener una serie de conferencias virtuales con mujeres claves en el sector y van a estar muy, muy interesantes para que se conecten y estén al tanto de estas iniciativas. Bueno, tenemos una pregunta de don Carlos Blanco y dice, ¿cada cuánto se realiza el mantenimiento del sistema SCADA? ¿Cuánto dura y cómo funciona el sistema en caso que este fuera por mantenimiento? En caso de que esté fuera, como de fuera. Como fuera de funcionamiento, ¿verdad? Sí, así lo entendí yo. Okay, okay, okay. Em, bueno, en cuanto los mantenimientos, ¿verdad? Lo más importante es que estos están en constante cambio. Por ejemplo, el que les puse de los sistemas de empresa distribuidora de energía eléctrica, pues ellos están justo ahora en esa automatización, ¿verdad? Entonces, están haciéndole cambios constantes en esta fase, ¿verdad? Anteriormente, hace unos años, solo se agregaba o se quitaba algún dispositivo que se hubiera comprado y se hubiera instalado, digamos, en los postes, pero sí requiere esa configuración constante porque va creciendo, ¿verdad? El asunto con los procesos es que la producción va creciendo, ¿verdad? Entonces hay que ir agregando un controlador más, una planta más, un motor más. Entonces se tienen que estar actualizando, pues dependiendo de cuánto se esté creciendo más en la empresa, ¿verdad? Y la rutina mundial es que van creciendo. Entonces se están actualizando. Eso es algo que tal vez no mencioné, pero es muy importante estos sistemas. Ellos son muy flexibles, ¿verdad? Si usted necesita agregar una etapa más, ellos quedan listos para agregar más etapas. A veces lo que hay que pagar es obviamente por la licencia, porque tal vez las licencias eran para
10 señales, y, ¿verdad? Y eso es un número bajo, pero digamos, la licencia era para 1000 señales y ya estamos en una siguiente etapa que ocupamos el doble. Entonces ahí sí hay que pagar para agregarle otras 2000 señales y manejar todas esas 2000 nuevas señales. Pero sí está en constante, digamos, revisión. Como si se tuviera que darle un cambio, digamos, al sistema completo, eso es muy poco común, ¿verdad? Nuestros sistemas por lo general funcionan 30 años y ahí se quedan. La base, ¿verdad? De nuestros sistemas son inversiones que hablamos de millones de dólares. No son cosas que se actualicen de cero de la noche a la mañana, ¿verdad? Es una inversión que se supone que se compra porque le garantizan a uno que queda 30 años eso funcionando ahí con esas pequeñas actualizaciones. Y lo otro de que siquiera fuera, que si queda fuera de mantenimiento, fue lo que les dije. No se puede pensar dejar fuera de mantenimiento el sistema, por ejemplo, de distribución eléctrica, ¿verdad? Lo que se hace es irle haciendo cambios y hacerle actualizaciones, pero cuando ya se setea, qué sé yo, en unos 30 años de nuevo, comprar todo un nuevo sistema y eso requiere que haya un backup, ¿verdad? Tiene que quedar un sistema de backup funcionando hasta que se comisione el nuevo sistema. Ok, muchísimas gracias. Siguiendo esta misma línea de los sistemas escadas, nos pregunta Gabriela Munguía. ¿Las líneas de transmisión de emergencia ya existían previamente o fueron añadidas en consecuencia del sistema de automatización? No, no, ellos ya existían. Lo que no estaba era la lógica, digamos. em, no estaba, imagínate las dos líneas, ¿verdad? Paralelas. Lo que no estaba era el reconector en medio de ellas dos para decir, ok, cuando usted falle, el de la izquierda se lo vamos a pasar al de la derecha, ¿verdad? Entonces, la idea era buscar cuáles eran los puntos críticos, ¿verdad? Y pasarse a la línea de emergencia más cercana y hacer la transferencia de la forma más rápida y eficiente, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, que el sistema no es capaz de diseñar solito, sino que el ingeniero en control o la ingeniera en control, él se encarga de hacer el diseño, ¿verdad? Y le dice, usted tiene que hacer esto y esto. Entonces, se posicionaban en los puntos, se utilizaba la línea interna que ya existía de emergencia. Muchísimas gracias, Mercedes. Nos pregunta don Adrián Cogui. Quería conocer su opinión respecto a la virtualización de los sistemas de control, SCADAs, y cuáles son sus desventajas o ventajas. Eh, creo que ahí, respecto a la virtualización de los sistemas, no sé si me podría ampliar, Adrián, si gusta con la palabra. Sí, correcto. Si gusta puede activar el micrófono, y nos amplía un poquito más su pregunta. Mm, Bueno, si lo estoy tomando bien, em, nosotros, por ejemplo, no, ¿verdad? No es que vi como que se corrió el mute, pero no. Nosotros, por ejemplo, estábamos utilizando controladores remotos en máquinas virtuales, ¿verdad? Y esta virtualización nos ha funcionado bien, pero ¿cómo le explico? Ha tenido una limitación grande que es la calidad, digamos, de la conexión em, a Internet. Entonces, por un lado, el sistema virtualizado funciona muy bien, hace el control en tiempo real que necesitamos y no hemos tenido problemas con ellos. Por otro lado, la conexión a Internet es muy mala. Entonces, constantemente nos vemos desconectados del equipo, ¿verdad? El equipo está ahí funcionando, pero no está, o sea, la calidad de la conexión no es la mejor. Entonces, por ahí sí no, en el caso, digamos, del laboratorio, sí nos ha dejado como cierta necesidad de que debería existir una red redundante, digamos, de la conexión a Ethernet para garantizar que estaba al 100% funcionando. Y pues ahora con la pandemia eso ha sido un poco complicado, ¿verdad? Porque pues se apaga, ¿verdad? De repente se va la conexión eléctrica ahora con algunos arreglos, entonces nos quedamos sin internet y el sistema virtual ya no nos está transfiriendo la información.
Entonces, obviamente, eso no está conectado a un sistema crítico, ¿verdad? Y si estuviera conectado a un sistema crítico, pues en caso de falla, lo primero que hace es apagarse, ¿verdad? Y hasta ahí apagaría la conexión. Ahora, cuando son sistemas críticos, entonces se invierten en sistemas redundantes. Entonces, se ponen dos controladores, no solo uno. em, Igual se ponen dos switches, no solo uno, todo se pone doble o hasta triple, dependiendo qué tan crítico sea el sistema. Entonces tiene redundancia, digamos, en comunicaciones, en control y en interfaces para garantizar que no importa si se fue la electricidad, no importa si se fue la conexión, hay un redundante, un backup para siempre mantenerlo. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, claro que funcionan excelente, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos hablando de doblar o triplicar los costos. Entonces, ¿lo amerita o no? Es un estudio de costos que va paralelo a cualquier proyecto. Em, si beneficiaría, ¿verdad? A corto y largo plazo la inversión, ¿verdad? Hacer ese sistema triple o si simplemente mejor pagamos lo que se perdió en ese día de producción y salimos mejor con la utilidad. Ok, muchísimas gracias, Mercedes. ¿Podría comentarnos un poco desde su punto de vista cuáles son los avances comerciales en controladores para sistemas fotovoltaicos, especialmente con baterías y para control de tensión? Ok. Entonces, em, aquí quiero hacer un énfasis, ¿verdad? El asunto con la automatización de sistemas que les había contado desde el inicio es que se requiere un estudio eh, bastante profundo de todos los requerimientos del sistema, ¿verdad? Entonces, quizás aquí nunca he trabajado con los paneles fotovoltaicos, em, así como en real, ¿verdad? En físico, en real, no los he trabajado. Lo que sí sé es que si me estás hablando de controladores PID, de nuevo llegamos a esa relación costo-beneficio. Si hay nuevos controladores, ¿verdad? Que no es solo tunear lo que les decía, de, de básicamente mover una constante ahí para que mejore o sea más preciso el desempeño, una o tres constantes, sino que hay de hecho, creo que lo mencioné cuando les hablé de los controladores perdón, difusos, óptimos, inclusive hasta con LMPC, ¿verdad? Yo puedo mejorar muchísimo el desempeño de un controlador PID y así en el caso de los paneles hay mucho problema, digamos, con las variaciones, digamos, en la tensión. Yo puedo mejorar muchísimo, digamos, esa precisión agregándole más inteligencia al algoritmo. Sin embargo, es que eso se triplica en costos, ¿verdad? Simplemente el que ya no sean tres constantes y que ahora tengamos que agregarle, digamos, una lógica difusa, ya lo manda, digamos, si hablábamos por hacer una relación de que estábamos cotizándolo, no sé, en unos $15,000, ya lo hablamos que estamos saliendo casi a los $100,000 porque digamos, cada programa extra, cada función extra, cada lógica se tiene que probar y verificar que funciona muy bien para el sistema, ¿verdad? Se tiene que garantizar que siempre va a ser estable, que siempre va a dar el mejor desempeño y eso es dinero. Entonces puede que solo estemos agregando, qué sé yo, 10 líneas más de código, pero que ese código siempre funciona ante todos los casos, cuesta muchísimo ya en un producto final, en una licencia, en un software. Entonces, sí, ustedes pueden mejorarlo y hay muchísimos PIDs nuevos para los paneles, como les decía, PID lógicos difusos, PID con redes neuronales, con optimización, que hacen estos algoritmos que les decía que optimizan resultados cada instante de muestreo, pero imagínense la complejidad computacional que usted tiene que estar cada segundo, por ponerlo muy, muy alto, haciendo todo un cálculo matricial para obtener la mejor salida en ese segundo. Y así a lo largo de todas las 24 horas del día. Entonces, ese requerimiento es más elevado y uno debería medir esa relación, ¿verdad? Entonces, si uno puede mejorarlos,
se pueden ir mejorando, pero se tiene que ir trabajando en que el algoritmo siga quedando computacionalmente simple, porque si no, el precio es mucho. Aunque hoy en día, pues sabemos que las cosas van bajando, ¿verdad? Tecnológicamente cada vez los precios bajan. En ese tipo de aplicaciones no es tan común, digamos, como encontrar un PID con un controlador difuso ya certificado que baje, digamos, de los cientos de dólares. Muchísimas. ¿Hay alguna otra venir al micrófono? Voy a dar unos cuantos segundos. Si no es así, le concedo la palabra a mi compañera Larisa ya para hacer el cierre del webinar, no sin antes agradecerle a Mercedes por querer participar y unirse a esta iniciativa. Para nosotros es un gran honor contar con su participación. Como bien ya lo escuchamos al inicio, Mercedes es doctora en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ella es funcionaria, imparte clases allí. Eh, Tengo la experiencia que fue profesora mía, es bastante exigente, bastante buena, sabe mucho. Entonces, para nosotros sí fue un verdadero honor que ella aceptara esta invitación. Y bueno, dicho esto, ya le concedo la palabra a Larisa para el cierre formal. Básicamente, pues como decía Rafa, darle las gracias a Mercedes, que desde el momento en que fue contactada dijo que sí, para poder compartir con todos ustedes este tema de automatización en sistema. Mercedes, de verdad que gracias por haber dicho que sí, gracias por dar inicio a lo que serán estas 6 conferencias, todas tratadas por mujeres, precisamente para honrar este mes de marzo en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y que sirva en un modo así tal vez pasivo de motivar a esas jóvenes, a esas mujeres que todavía están un poco indecisas en entrar en este sector energético que tiende a ser muy masculino, pero que en realidad no. Y eso lo vamos a estar viendo alrededor de estas 6 conferencias, mujeres comprometidas, mujeres que están aportando su granito para romper ese paradigma de que este sector es solamente de hombres. Así que Mercedes, gracias de verdad de corazón por haber aceptado y por haber compartido este tema tan interesante con nuestros participantes. Claro, es todo un placer. Y como les comentaba a ustedes, a mí realmente me apasiona también mucho de género, ¿verdad? Participación de mujeres en ingeniería. Entonces, estoy más que feliz de haber construido un poquito con esto y los felicito y las felicito por la idea, porque realmente hemos observado que pues es tan bajo, ¿verdad? Esa participación femenina en estas áreas y en algunas áreas es aún más, ¿verdad? Más rudo y que es tan importante que las personas, inclusive niñas y jóvenes, ¿verdad? Conozcan roles, ¿verdad? Roles de otras mujeres, vean que, mira, ella puede, mira, es mamá, tiene su familia, tantas cosas, ¿verdad? Que nunca asocian a una mujer pudiendo desempeñar esos puestos, ¿verdad? Y llevando una vida, digamos, aceptable, digamos, personalmente, ¿verdad? Que muchas personas piensan que es muy, muy pesado. Pero me alegra muchísimo. Aquí espero acompañarlas en las próximas 5 sesiones y cualquier cosa que necesiten, pues estoy a su servicio. Muchas gracias también al público. Me encantó ver gente de Nicaragua, Honduras, Salvador, por todos lados, ¿verdad? Que un gran saludo a todos y pues cuídense mucho también, que nos sigamos cuidando mucho. Así es, Mercedes. Por ahí estaban saludándote desde los diferentes países que se conectaron nuestros participantes. No quiero cerrar esta conferencia virtual de hoy sin antes invitarlos a la segunda conferencia que tenemos el día de mañana. Si alguno de ustedes está interesado en participar, pueden ir a nuestra página web, pueden ir a nuestras redes sociales. Ahí están los promocionales con los enlaces no solo de la de mañana, sino de las demás conferencias virtuales. Si alguno no se ha inscrito, bueno, pues inscríbanse. Mañana tenemos el impacto de la pandemia en la demanda de energía eléctrica de Costa Rica y Centroamérica.
Igualmente, nuestra expositora de mañana viene desde Costa Rica, así que, y el tema va a estar bastante interesante. Así es que nada, espero poder verles mañana conectado también apoyando esta segunda conferencia virtual. Dicho esto, pues como dijo Mercedes, a seguir cuidándonos, no bajemos la guardia con eso y Dios mediante mañana nos volvemos a encontrar en otra conferencia virtual de interés. Feliz resto del día a todos y nos conectamos mañana nuevamente. Gracias Mercedes y gracias a todos ustedes los participantes. Sin ustedes estas conferencias no serían posibles. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao, chao.